Saludos. Saludos. Espero que estén bien. Yo prefiero algo un poquito más combinar lo formal con lo informal. Yo soy Julio César Paul, yo soy principalmente poeta y he sido poeta toda mi vida. Entonces, bueno, desde la adolescencia para acá, recientemente digo, hace como 5 años atrás, empecé a leer los microcuentos de una compañera poeta y cuentista que es Ana María Fuster, y ella me introdujo a todo el género de microcuentos y empecé a ver ya había visto la tradición literaria que había antes con Monterroso y otros escritores, pero ella fue la que me trajo a este redil de acá. Entonces, yo quiero un poco compartirles algo que yo he venido trabajando ya hace años con la poesía, pero mi interés es traerlo al microcuento también, que es lo que yo llamo poesía etnográfica, que es una poesía concentrada a un grupo en particular, ¿verdad? Que yo entro a un espacio dado, en este tiempo me he concentrado a espacios que a mí me parecen fundamentales para que funcione la sociedad. Por ejemplo, los espacios de trabajo, los manicomios, las cárceles, lo que son estoy trabajando ahora en la universidad, los homes, por ejemplo, que son espacios que permiten controlar todo lo que son las desviaciones y mantenerlas en la línea, ¿verdad? Y que la sociedad pueda seguir funcionando. Pues eso mismo ese concepto lo extrapolé a lo que es la minificción y lo incorporé, y el primer libro de cuentos que saqué va en una línea que yo he estado trabajando, que en un libro que se llama Mardi Gras, que es un libro sobre la obesidad. Pero este libro trabaja, que es el libro Sumo Extranjero, este libro lo que trabaja son los luchadores de sumo, o sea, la perspectiva de la obesidad, pero desde un grupo bien en particular que es el sumo, ¿verdad? Entonces, pues quisiera un poco compartirle la idea, y voy a estar jugando también con lo que con lo que yo he visto en la etnografía, desde la etnografía, y ver que los microcuentos etnográficos es algo que ya se ha venido trabajando hace mucho tiempo. La cuestión es que yo lo que propongo, ¿verdad?, a los escritores que me acompañan acá y a los que están estudiando también este tema de la microficción, es que empecemos a enfocarnos en unos grupos en particular y desarrollemos libros en torno a esos grupos. Y me parece que hay una riqueza en eso que me gustaría compartir. Entonces, el propósito de la ponencia, pues, es exponer lo que sería la microficción etnográfica, y yo lo que propongo es documentar de forma artística el modo de vida de la gente que pertenece a un grupo o un subgrupo específico de gente, ¿verdad? Y la etnografía, como rama de la antropología, estudia las culturas, las comunidades de manera profunda y comprensiva, ¿verdad? Y es una subdisciplina que utiliza lo que son los microrelatos y las microficciones. Por ejemplo, intentan descubrir lo que son los signos, los valores, las creencias de las personas, el énfasis, esa perspectiva. Entonces, por ejemplo, esa etnografía clásica, esos primeros etnógrafos como Franz Boas y Margaret Mead, se empezaron a enfocar en un estilo que era descriptivo y recopilaban datos, pero ellos no se metían dentro de la comunidad y no exploraban, no interactuaban con la gente para intentar mantener esa subjetividad. Pero como quiera, ellos hicieron unas observaciones interesantes, ¿verdad? Ellos se enfocaban en lo que se llamaban estas comunidades exóticas. Entonces, aquí hay un microcuento de un libro que se llama Central Schemo, que dice: las niñas frecuentemente usan el mismo tipo de vestido hasta que tienen 9 años. Desde ese momento se comienzan a vestir como mujeres. Y un fragmento tan pequeño del libro para mí tiene tanta significancia, pero también
choca con muchos principios y muchas ideas culturales que nosotros tenemos ahora, que en aquel momento y en ese contexto cultural son perfectamente normales. Acá les comparto también otra microficción de Margaret, y ella dice, es de un libro que se llama Coming of Age in Samoa. Ella dirá, sí, te encontraré esta noche junto a esa vieja palmera que está al lado de la piedra del pez diablo, justo cuando se ponga la luna. Y tiene esa interacción que el doctor Lauro Zavala habla, de esa mezcla de poesía con otro género, esa interacción entre géneros que va mezclando, ¿verdad? Y que esa es una de las definiciones de las características de la microficción, que tú no sabes si está hablando de un cuento, está hablando de un poema o un ensayo, y está en esa interacción. Entonces, contrario a esa etnografía clásica, la microficción etnográfica que yo propongo no se limita a ese tipo de comunidades originarias, ¿verdad? Y no occidentales. Yo lo que estoy proponiendo es, vamos a entrar a todos los grupos, a todos esos grupos que están marginados, a todos los grupos que no vemos tanto en Occidente como en Occidente. Voy un poquito rápido por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo en mi faceta de economista, pues estoy bregando con clasificaciones todo el tiempo. Y dentro de las clasificaciones que hay, por ejemplo, está ICD, que tiene 70.000 códigos de enfermedades. O sea, existen clasificados ahora mismo 70.000 códigos, 8.000 deportes, 4.300 religiones, 1.065 industrias dentro de un país que están funcionando. Esos son, por ejemplo, agricultura, construcción, manufactura, etcétera, etcétera. 867 ocupaciones registradas, 650 grupos étnicos en el mundo. Cada uno de esos grupos, para mí, merece un libro, mínimamente, que lo estudie, que entre. Ahí nada más hay más de 80.000 categorías distintas. Yo quisiera ver esos 80.000 libros de gente que estén enfocándose ahí. Y algo bien interesante, en la poesía puertorriqueña se está dando. Por ejemplo, Ana María, que está acá, escribió un poemario del cáncer, y tengo esta otra compañera que escribió un poemario de diabetes, y otra compañera escribió otro libro sobre borderline disorder, etcétera. O sea, que están entrando a problemas específicos y a grupos específicos de personas para representarlos. Entonces, cada uno de estos códigos o estos grupos posee una vida alterna, que son un mundo que merece y necesita su propio libro, su propia colección de microficciones. La microficción es ideal para trabajar en estos mundos y se puede formar una especie de mosaico de etnia. Y por ejemplo, otro enfoque dentro de la etnografía está la etnografía interpretativa, que ofrece mayor atención a la interpretación de significados y cómo las personas interpretan y entienden su propia realidad. No se limitan a las preguntas de la etnografía clásica, que preguntaba qué hace la gente, cómo se comporta, cómo interactúan. Aquí es cómo interpretan su realidad, cómo justifican sus decisiones, cuáles son sus aparentes incongruencias, ambigüedades, cuáles son sus simbolismos. Y dentro de ese grupo sale lo que es la descripción densa. Y ese concepto de descripción densa es perfecto para lo que es la microficción, ¿verdad? Y eso, quien lo propone, eso es Clifford Geertz, donde se resalta la importancia de entender la interpretación del contexto y los significados subyacentes. En ese sentido, ¿verdad? Yo cuando estaba repasando a Clifford, yo estaba pensando en las estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones es
lo que quedó de la estrella, pero las estrellas llega a un punto que cuando se acaba el combustible empiezan a colapsar y se condensan y en 20 kilómetros está toda la masa de 2 soles. Y empieza a explotar y a iluminar, pues yo veo ese concepto de las estrellas de neutrones bien comparable con lo que nosotros estamos intentando hacer con la microficción. Entonces, aquí hay una cita de Clifford que es de mis citas favoritas en la etnografía y una microficción. Después de matar a muchos monstruos caminando en busca de esta agua que, según les ha dicho, le hará invulnerable, se encuentra con su Dios tan grande como un dedo meñique, que es una réplica exacta de sí mismo. Al entrar por la boca de este enano, que es una imagen reflejada, ve dentro del cuerpo del Dios el mundo entero, completo en cada detalle. Y al emerger, el Dios le dice que no existe el agua clara como tal, que la fuente de su propia fuerza está dentro de él mismo. Desde entonces se adentra en ella a meditar. Y esa me parece un microgerato, pero poderosísimo, ¿verdad? Entonces, otro punto que yo creo que es otra fortaleza que tiene la microficción es que retrata distintas fases de lo que son los ritos de paso. Lo que son las coyunturas en la vida de la gente, en las transiciones, que a mí me parece poderosísimo y que va muy al tino. Acá trae una cita de Turner y una microficción que él incluye en uno de sus libros. Este en particular está hablando de un punto en ese rito de paso, al final del rito de paso, ya cuando está en la integración, está hablando de lo que son los jefes, el jefe de una tribu en África, y dice, el jefe de los Nembubu, es también simbólicamente el territorio tribal en sí y todos sus recursos, su fertilidad y su ausencia de sequías, hambruna, enfermedades, plagas de insectos, están ligadas a su cargo y en sí mismo a su condición física y moral. Y en ese cuento tan pequeño y esa conexión, ¿verdad?, que hace, esa metáfora del cuerpo de él con lo que es el territorio nacional de ellos, pues me parece curiosísimo. Entonces, luego viene lo que es la etnografía crítica y postestructuralista también, y parte de mi propuesta es que nosotros debemos enfocarnos en esa curiosidad de documentar y entender esa experiencia humana, no solo de las clases dominantes y lo que estas clases consideran bello y digno, que es un gran problema que tiene la poesía. La mayor parte de la poesía se concentra en que la mayor parte de la clase social dominante cree que es bonito y todo lo demás lo excluye. Y es uno de los problemas por los que yo entiendo que la poesía está muriendo como género, porque se concentra en unos asuntos en particular que la limitan muchísimo. Por eso yo creo que se ampliaría mucho la poesía y se enriquecería con empezar con estos enfoques etnográficos. Sin la pretensión de agotarla o de gustarla en plenitud, solo con la intención de hacer el llamado mosaico que yo le estoy comentando. Entonces, ya terminando, el escritor de microficción etnográfica debe estar atento, pendiente de lo que los escritores de haiku llaman el golpe de luz. Esa revelación que solo se logra con lo que llamaba Malinowski como la observación participante, que es ir, entrar, compartir. En ese golpe de tú
en esa interacción que se da cuando tú entras a las comunidades, cuando tú ves, participas con la gente, capturar esos golpes de luz y llevarlos escritos. Eso los japoneses tienen una imagen bien interesante. Cuando tú te despides de las casas viejas, ellos cogen dos piedras y las chocan y sale un flash y es como emanándote una energía positiva para que tú sigas camino, ¿verdad? Eso, ese es el concepto que es la microficción, ¿no? Entonces, esta es una cita de Malinowski. A mí el título de ese libro me mata y me parece una microficción en sí mismo. Los argonautas del Pacífico Occidental, ¿verdad? Refiriéndose a los samoanos, ¿verdad? Y que ellos se pasan navegando entre sus islas. Y dice, esto es una microficción que él incluye citando a lo que un cuento que le hizo una persona de una comunidad y específicamente una mujer que dice: madre, tú te quedas, yo me voy. Cuando oigas sonar los caracoles, serán los caracoles de mi collar. Y lo que es otro rito de cambio, de la niña está pasando de niña a mujer y está en esa transición de seguir su camino, ¿verdad? Y hacer su propia vida y formar su propio hogar. Entonces, la microficción etnográfica tiene como materia algo que está en continua evolución, que es el mismo ser humano en su entorno físico y cultural. No se enfoca exclusivamente en la experiencia del yo, en un vacío de tiempo y espacio como lo ha hecho por mucho tiempo la poesía lírica, sino en una interacción con los distintos yo, el yo grupal rodeado por un espacio, por un tiempo específico, aunque a veces puede ser un no yo o un no espacio o un no tiempo. Gracias por su tiempo.